Bienvenido, bienvenida a Money Mastery Podcast, el espacio de educación financiera en donde aprenderás nuevas formas de hacer dinero, nuevas formas de pensar en abundancia, hablar en abundancia y actuar en abundancia. Comencemos. Jejeje, estamos en un nuevo episodio más de Money Mastery Podcast. Hoy estoy con amigos de la casa, amigos muy cercanos que nos van a enseñar bastante sobre un tema que para algunas personas puede ser tabú o para otras personas puede ser polémico, y va a ser muy interesante porque vamos a hablar de Dios, vamos a hablar del dinero y vamos a hablar de las finanzas desde una óptica de la Biblia. Si tú pensabas que la parte religiosa o la parte de Dios, o más bien hablemos de Dios en vez de la parte religiosa, no tenía nada que ver con el dinero, hoy tengo muy buenos invitados para hablar acerca de eso. Pero yo quisiera que ellos se presentaran, que nos dijeran qué hacen, sus nombres, sus trayectorias, para que ustedes pudieran ver el por qué tienen autoridad moral para enseñarnos sobre las finanzas de la Biblia. Y este podcast va a estar una locura. Yo estoy emocionado desde que supe que iban a venir, así que bueno, bienvenidos, ¿cómo están? Bueno, preséntate tú, mi amor. Las damas. ¡Épale! Bueno, nosotros somos un matrimonio que somos tres personas. Somos Dios, mi esposo y yo. Y realmente hemos encontrado, o siempre tuvimos como esa incógnita de, porque siempre hay eventos como Money Mastery, que sí hablan de cripto, hablan de inversiones, pero ¿por qué? Si la Biblia es el libro financiero más antiguo y más relevante que hay en el mundo, ¿por qué hoy en día no hay eventos sobre esto? Entonces, nosotros empezamos a investigar, pero ay, bueno, entré como al tema de uno, ¿no? Pero bueno, mi nombre es Lina Giraldo y, y ya, tenemos un ministerio en redes sociales donde hablamos del Señor, tenemos una agencia, bueno, hacemos demasiadas cosas, pero primero somos un matrimonio y somos hijos de Dios. Así es. Bueno, mi nombre es John. ¿Qué les puedo decir? Soy administrador de profesión. Los dos decidimos renunciar a nuestros trabajos porque sentíamos que ahí no estaba nuestro llamado. Creo que teníamos un propósito más grande. Así que decidimos, bueno, primero pues darle súper dura a las redes sociales, a compartir nuestro mensaje que habla sobre Dios y sobre lo que Dios puede hacer en las vidas y cómo puede transformar. Pero también tenemos una agencia de marketing que hemos trabajado en más de 80 países con esta agencia en muy poco tiempo. Y bueno, para mí creo que las cosas con Dios, las finanzas con Dios, funcionan de una manera totalmente distinta. Así que nada, encantados de estar aquí. Gracias por la invitación, Dani. No, qué nota que estén acá, en verdad estoy muy feliz y agradecido de tenerlos acá. Quiero empezar por cuánto tiempo llevan asistiendo como a la iglesia, como ya profesando esto, creyendo esto. Bueno, pues digamos, yo desde muy pequeño, como a los 8 años, yo sufría de asma y Dios me sanó. Qué lindo. Entonces, o sea, yo tenía que haber vivido toda la vida con un tanque de oxígeno y puedo decir que un día estaba en un coliseo, sentí a Dios, fue como fuego en mis pulmones y ahí fui sano. Y desde ahí y hubo un tiempo en el que no asistí a la iglesia, volví nuevamente. Cuando volví nuevamente, conocí a esta preciosura, eh, la conocí en el coffee de nuestra iglesia y bueno, desde ahí comenzó como una bonita etapa de mucho crecimiento al lado de ella. Bueno. ¿Y tú? No, yo conocí a Dios en una discoteca, entraba en tremenda fiesta. Resulta que yo había asistido a la iglesia a la que ya llevamos a Dani, ya estuvimos visitando. Sí, claro que sí. Sin embargo, yo conocía a un Dios, al Dios de mi pastor, al Dios de mis amigos, pero no conocía a un Dios personal. Y muchas veces yo siento que ese es el error que uno tiene cuando uno conoce o escucha sobre Dios, y es que no lo ve personal. Uno lo ve como ese Dios que juzga, como ese Dios que está allá en el cielo diciendo es que tú pecas, es que tú pecas. Y recuerdo mucho que yo estaba en la universidad y estaba ni siquiera en una discoteca, estaba en esos amaneceros horribles y estaban en un círculo de personas y estaban pasando droga.
me acuerdo mucho que incluso con la llave del carro consumían la droga y estaban pasándola. Y, y en ese momento Dios se manifestó, porque me acuerdo mucho que estaba viendo las luces y de la nada escucho en mi oído, Lina, tú sabes que no perteneces acá. Yo volteo a mirar, no hay nadie, yo digo, Dios mío, ya estoy loca, estoy loca, estoy loca. Sigo en mi fiesta, sigo en mi rumba. Otra vez, Lina, tú sabes que no perteneces acá. Ay, mamá, son como las 4 de la mañana. Yo, gracias a Dios, yo no consumí drogas, o sea, nunca estuve mucho en ese ambiente, pero nunca consumí drogas, o sea, por eso sé que no fue una alucinación. Pero ya tomé mi bolso y ahí tomé la decisión de seguir a Dios. Ahí Dios empezó a manifestarse sobrenaturalmente en mi vida y empecé a tener un Dios personal, que es lo que le queremos enseñar hoy en el podcast. O sea, muchas veces separamos a Dios de, ay, sí, una cosa es Dios y otra cosa es las finanzas. O solamente buscamos a Dios cuando queremos esa sanidad física, que mi tío tiene cáncer, entonces está en la UCI, por favor, sálvalo Dios, ahí sí Dios, pero ¿por qué no metemos a Dios en las finanzas? Si la palabra dice que Dios es el dueño del oro y de la plata. Ok, si es el, si es el dueño del oro y de la plata, pues Él nos enseña cómo administrar, y si somos llamados sus hijos, o sea, si tu papá es dueño del oro y de la plata, tú que eres el heredero, o sea, necesitas saber administrar ese dinero. Entonces, así conocí a Dios, así lo conocí, encontré un Dios personal. De milagros podemos hablar de milagros sobrenaturales, así como mi esposo, como estaba predestinado a andar con una bala de oxígeno toda la vida, así también Dios me ha sanado de muchas cosas, pero ya, pues. ¿Cómo es esto de que la Biblia es el libro que más habla de abundancia, de finanzas, de riqueza? ¿Qué han aprendido a través de la Biblia? ¿Cuál es el principio más importante acerca de las finanzas, la parte bíblica? Bueno, pues primero creo que, bueno, la Biblia tiene muchos contextos y tiene muchos hacks financieros y principios financieros para que tú tengas unas finanzas exitosas. Y eso a mí me encanta porque, bueno, nosotros también tenemos una comunidad y ayer estábamos hablando con la comunidad del modelo financiero, bueno, de hoy en día, pues como del mundo y el modelo financiero de Dios. El modelo financiero de Dios se basa en ahorrar e invertir y multiplicar en el tiempo, ¿sí? El modelo financiero del mundo hoy en día lo que nos ofrece es pues como un placer inmediato, endeúdate y después pagas el precio. Eso es algo que me encanta. Pero para hablar así, si quieren literalmente ponerse al día en lo que dice la Biblia y en los hacks financieros, léanse Proverbios. A mí me encanta algo que dice y se los voy a leer. La Biblia dice en Proverbios 13:11, el dinero mal habido pronto se acaba. Quien ahorra poco a poco se enriquece. Y eso es el modelo financiero de Dios. Ese es el modelo financiero de Dios. El modelo financiero de Dios es ahorro para invertir y multiplicar. Y creo que en la Biblia están muchos de los consejos financieros que más adelante les vamos a seguir contando, pero a mí me parece que el modelo financiero de Dios es un modelo que nos permite tomar decisiones financieras conscientes para poder multiplicar nuestros ingresos también. Y cuando nosotros con mi esposa decidimos renunciar a nuestros trabajos, porque nosotros renunciamos a nuestros trabajos, trabajamos en muy buenas empresas aquí en Colombia, pero dijimos, no estamos llamados a esto, sabemos que hay algo más grande y algo que tenemos muy presente y es que para nosotros las ideas son el dinero del cielo. Las ideas son el dinero del cielo. Amor, no sé qué quieras decir. A ver, el tema de la Biblia y el tema de las finanzas, bueno, yo personalmente, pues yo creo que la mayoría de personas encontraron su primer untadita de inteligencia financiera en Padre Rico, Padre Pobre, ¿no? En Robert Kiyosaki. Sí. Y empezar a ver este libro versus lo que decía la Biblia. O sea, Robert Kiyosaki lo dijo hace un par de años. La Biblia lo dijo hace más de 2000 años. Y, por ejemplo, el solo hecho de, bueno, tenga de 7 a 8 fuentes de ingresos, primero lo dijo la Biblia. El que tenga un ahorro, primero lo dijo la Biblia. El que tenga una inversión, primero lo dijo la Biblia. Lo que pasa es que me he dado cuenta que mucho libro financiero, mucho mentor financiero, muchas veces, aunque no lo sabe, está citando
la Biblia. Entonces, lo que sucede es que hoy en día la Biblia la vemos muy anticuada, claro, como fue escrita hace muchos años. Entonces, hoy simplemente dicen exactamente lo mismo, simplemente con palabras diferentes. Entonces empezamos a ver eso. Ahora nosotros tampoco queremos en este podcast como, sí, o sea, mostrar como la mayor autoridad. Sin embargo, queremos mostrarles que hubo un proceso en nuestra vida en que, Claro. bueno, vamos a abrir el corazón. No sé si mi esposo... No, vale, de una. Nos permite Estamos entre amigos, Wow, estamos qué en casa. lindo. que Gracias por nosotros, compartir. nosotros Renunciamos a nuestros trabajos de oficina y mi esposo me pide matrimonio y en ese momento estábamos planeando una boda sin un solo ahorro y adicional haciendo la remodelación del apartamento sin un solo peso. Y acá venimos es a hablar de fe y de sueños, porque entendemos que, como decía mi esposo, podemos acá hablarte de, sí, tienes que hacer un presupuesto, podemos hablarte de, sí, para salir de las deudas tienes que abonar a capital, podemos hablarte de muchas cosas técnicas, pero la realidad es que Dios es un Dios de fe, Dios es un Dios de soñar, y yo no creo que tengamos un Dios tan malo, que nos dé la capacidad de soñar y no de tener lo que Él nos ha dado para soñar. Entonces, yo digo, si Dios te ha dado un sueño a ti, es porque tú tienes la capacidad de lograrlo. Entonces, nosotros, bueno, estuvimos así, sin ahorros, preparando esa boda y la remodelación del apartamento, bueno, y venían muchas cosas más. El tema es, Dios nos provee absolutamente para todo. En ese momento, la realidad es que la inteligencia financiera no se tenía, Total. pero ¿Hace cuánto fue eso? casi Sí, unos 3 años. 3 años. Firmamos, o sea, no teníamos un peso, teníamos que firmar en un mes, o sea, en un mes teníamos que pagar 35 millones de pesos y no teníamos un peso cuando firmamos el contrato. Pero entonces ahí es cuando entra Dios en acción y cuando entra la fe, que la fe es literalmente, o sea, hoy en día a eso le llaman ley de la atracción, pero para nosotros eso es fe. Fe es ver lo que aún no existe como si ya fuese. Nosotros dijimos, bueno, vamos a tener los 35 millones al final de mes. No, habíamos renunciado a nuestros trabajos, habíamos decidido dejarlo todo y seguir nuestros sueños, pero si te soy sincero, Dani, a final de mes teníamos los 35 millones de pesos para cumplir con el contrato. Simplemente fue un paso de fe. Ojo, nosotros no pedimos prestado, no pedimos a ningún familiar, no nada, sino simplemente hoy nos hacemos las cuentas y decimos, Señor, de verdad, no sabemos cómo hacemos. Bueno, y eso es algo muy pequeño de lo que Dios ha hecho, porque contamos siempre esta historia, porque Dios ha hecho muchas cosas dentro del matrimonio. Sin embargo, contamos esta historia porque ese fue nuestro primer paso de fe. A veces nuestro paso de fe es firmar ese contrato que aunque no sabemos cómo será, obviamente siendo responsables, ¿no? Pero que aunque no sabemos cómo será, es decirle a Dios, bueno, es que tú eres nuestro papá, tú lo vas a hacer. Y muchas veces escuchamos a un Dios decir, ¿quieres esto? Aunque en tu realidad y aunque en tus posibilidades es imposible, déjame, yo invito. Y es vivir ese Dios sobrenatural. Entonces, aprendimos a ver a Dios como ese Dios proveedor, no como yo todo lo puedo en mí y todo lo puedo hacer en mí y si tengo disciplina entonces todo depende de mí, sino entender que entonces ¿para qué tienes a un Dios? O sea, nosotros aplicamos en las finanzas el verdadero Dios, o sea, porque lo que te decía, muchas tips de finanzas podemos darte, muchos tips podemos escuchar, mucho, pero a mí ¿qué me sirve tener un Excel perfecto de un presupuesto si no estás incluyendo a Dios? Si en tu presupuesto dice que puedes tener una casa en 15 años, Dios te la puede dar en medio año. Y lo hemos visto así. Entonces... Quiero hablar un poco más de ese monto de esos 35 millones de pesos. ¿Eso era para la remodelación del apartamento? Ok. ¿Cómo fue un poco ese proceso de con fe lograr este resultado? ¿Qué hicieron? Porque una pregunta que yo me hago, que sé que mucha gente que se va a hacer allá es como, bueno, dices que creyeron, tenían mucha fe y consiguieron este resultado, pero ¿qué pasó? ¿Cómo? ¿No? Cuéntenos un poco más de eso. Bueno, yo creo que las ideas, como te decía, son el Me, libro del cielo. me encantó esa frase. Y cuando nosotros estamos ahí, habíamos renunciado a nuestros trabajos, decidimos, bueno, nos metimos en una vaca loca porque literalmente nos lanzamos al vacío y dijimos, bueno, tiene que funcionar esto.
Nosotros ya teníamos pues unas marcas personales, comenzamos a vender infoproductos. Wow. También estábamos metidos en el tema de marketing digital, y como que poco a poco nos comenzaron a salir clientes. Como que se empezaron a encarrilar. Ok. Exacto, nos comenzamos a alinear con nuestros proyectos y en la visión y en el propósito que sentíamos que Dios nos había dado, porque yo creo que algo muy importante que todos debemos tener es que, sí, claro, el dinero es importante, pero creo que el dinero es una herramienta para bendecir a otros. Cuando tú amas algo, cuando a ti te gusta hacer algo y sabes que eso que te gusta hacer también, obviamente, te da dinero, pero también puedes bendecir a otras personas, ahí ya encontraste tu propósito. Y ahí, así fue que comenzamos nosotros, comenzamos a vender infoproductos, comenzamos literalmente a sacar ideas de donde no las teníamos y comenzamos a ponerlas en acción. Porque, digamos, en nuestro caso como pareja, les voy a abrir el corazón, y nosotros manejamos un método que se llama 1 año en 12 semanas. Yo creo que lo has escuchado, si no lo han escuchado. Entonces nosotros tenemos metas financieras y también metas como pareja, como matrimonio en un corto plazo. Entonces, para nosotros 1 año es como si viviéramos 4 años. Entonces, en 1 año para nosotros 1 año son 3 meses y tratamos de cumplir muchas de las metas financieras que nos proponemos, pero también tratamos de tener unas tareas para poder llegar a eso y pues obviamente esas tareas incluyen diferentes fuentes de ingreso que más adelante les estaremos contando. Mi amor, ¿qué quieres decir? Vida, ¿no? Hay algo que, bueno, continuando con lo que nos preguntaba Dani, yo considero que el poder de la oración y de decirle a Dios como queremos conocerte como ese papá proveedor, fue como el primer paso para que empezara a surgir mucho más, porque hace poco hablábamos con mi esposo y porque hay, o sea, si Dios es un Dios sobrenatural, ¿no? O sea, las preguntas que nos hacemos nosotros, si Dios es un Dios sobrenatural, un Dios proveedor, porque entonces hay ateos con mucha plata. Pero entonces también... O hay gente mala con mucho O hay dinero. gente mala Exacto. con mucho Sin dinero. principios, sin valores. Sin principio, exacto. Y porque hay cristianos o personas que siguen a Cristo muy pobres. Si se supone que Dios es el Dios sobrenatural, el Dios proveedor, el Dios... Y venimos a entender, y es que hay unos principios básicos que nos menciona la Biblia. Bueno, más adelante lo hablamos porque ya después lo hablamos para contarles la historia. Hay unos principios básicos que son como leyes, ¿sí? Es como la ley de gravedad. La ley de gravedad funciona tanto para personas malas como para personas buenas. Lo mismo es con el tema financiero. Si una persona mala, normalmente, ¿qué hacen las personas cuando tienen mucho dinero? Hacen mucha donación por tema de impuestos. Eso es una ley espiritual que funciona tanto para buenos como para malos. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Pero ya respondiendo a tu pregunta, la realidad es que sí, venimos a decirte, hubo un momento en nuestro matrimonio que estuvo muy mal, por ejemplo. O sea, nosotros estuvimos recién casados y era elegir o compramos el queso o compramos la leche. Pero, ¿qué hacemos? Y la nevera, y mirábamos la nevera y decíamos, ok, algo tenemos que hacer. Señor, mira nuestras manos, están vacías, queremos, anhelamos trabajo, ayúdanos con esto, Señor. Y algo que hemos entendido en las finanzas con Dios es a tener fe. Y entonces aquí entra mi esposo, porque mi esposo es un hombre demasiado de fe, y lo digo porque mientras estábamos elegir entre el queso o la leche, él estaba diciendo, es que este año estábamos a casi mitades del año pasado. ¿Sí? ¿Sí? Sí, yo todo así. Y él, mientras teníamos que elegir, él decía, es que este año vamos a comprar una camioneta totalmente pagada, sin un solo peso, sin una deuda. Y yo, wow. Pero ¿cómo? O sea, hablábamos ayer incluso con nuestra comunidad y decían, es que John está loco. O sea, la realidad es que muchas veces nos guiamos por lo que estamos viendo y ahí es cuando entra uno como esposa a decidir qué hacer. Si uno decide levantar a su esposo o creerle a su esposo o decirle, ay, no, es que yo lo bajo a la realidad, como haberle dicho en ese momento, a ver, sea realista, o sea, estamos mirando cómo comprar la leche y me está diciendo que vamos a comprar un carro de contado, porque es otra cosa que hemos aprendido, y es que sí se pueden comprar propiedades, se pueden comprar
Bueno, se pueden comprar muchas cosas de contado que para mí, en mi concepto, como en lo que yo crecí, era imposible. Para mi esposo siempre ha sido posible y eso lo aplicamos en nuestro matrimonio. Veíamos eso y yo le decía, listo, amor, sí. Pero yo por dentro decía, bueno, si él dice que vamos a comprar carro, entonces la mitad va a ser por ahí a crédito y ahorramos la otra mitad. O pagamos la cuota inicial y la otra lo pedimos a crédito. Y la realidad es que Dios respalda más, incluso mucho más que tener el tema de finanzas ordenado y demás. Dios respalda mucho más la fe. Y Dios 15 días antes de finalizar el año, tal cual como John lo decía, Dios hizo el milagro y nos regaló una camioneta, 7 puestos, totalmente paga, mientras 6 meses atrás no sabíamos si comprar la leche o el queso. Y ese es un Dios de fe. Y así lo hemos hecho con todo. Y hoy, bueno, este año también han pasado milagros sobrenaturales, pero algo que he visto y más de mi esposo que me ha enseñado es, número uno, sí se puede comprar de contado. O sea, sí se puede, que son muchos millones. Claro, a veces es humanamente imposible, pero Dios premia la fe. Y algo ahí para ponerlos en contexto, cuando estamos viendo eso, estábamos iniciando con este sueño de la agencia. Entonces, tal vez dejamos otras fuentes de ingreso por comenzar con este sueño de la agencia. Pero algo que yo tenía muy claro en ese momento era que si yo tenía una visión y si tenía un enfoque y una meta clara, pues sé que eso se me iba a dar. Entonces, así si estuviéramos viendo eso en ese momento, yo decía, bueno, si yo tengo ese enfoque claro, si yo quiero la agencia, van a comenzar a llegar los clientes, porque muchas veces pues yo creo que o cuando uno está en un trabajo, cuando uno está en determinada situación, lo que le hace falta es moverse, ¿no? Entonces yo decía, no, o sea, estoy haciendo lo necesario para que lleguen clientes nuevos, estoy haciendo lo necesario para que hacernos conocer y todas las cosas se van a comenzar a dar. Pero literalmente todo dio un vuelco, te puedo decir que como en mes y medio pasamos de no tener clientes a tener 10 clientes y en 6, 7 meses pasamos ya a prestar servicios de marketing digital en 30 países y hoy en día ya tenemos un recorrido más o menos como de 80 países. Hemos prestado servicios hasta en Dubái, en Indonesia, o sea que uno dice de dónde llegan los clientes. Entonces, creo que a veces para cumplir las metas y los sueños que tienes en tu corazón, únicamente se necesita dar pasos de fe. Que es dar pasos de fe, ir sin plata, irlo a ver y literalmente decir, hey, yo sí puedo, o sea, créetelas, porque también muchas veces lo que nos enseñan es que después si no tienes la plata, ¿cómo vas a ir a ver? O si no tienes el dinero, pues ¿cómo vas a pensar en hacer cierta inversión? Pero creo que para mí, como te decía, si tengo ideas, si Dios me dio la capacidad de soñar, pues también me dio la capacidad de cumplirlo. Y eso a mí me encanta. Y también porque quiero compartirles algo y es por qué comenzamos con esto de la agencia, de todo esto, de todo este mundo digital, pues nos llamaba muchísimo la atención, pero hay algo que dice en Eclesiastés 11:2, dice, coloca tus inversiones en varios lugares porque no sabes qué riesgo podría haber más adelante. Otra versión dice, reparte una porción a 7 y aún a 8 porque no sabes qué mal ha de venir sobre la tierra. Y esto a mí me encanta porque muchos de los libros financieros pues nos dicen que, bueno, tú debes tener diferentes fuentes de ingresos, que no debes depender de una fuente de ingresos, pero la misma Biblia desde el principio en Proverbios, hacks de Proverbios, en Proverbios habla mucho sobre estos temas también y en diferentes partes de la Biblia lo dice, pero entonces, y nosotros literalmente, o sea, lo que hemos construido como pareja en muy poco tiempo, que hemos avanzado bastante, lo que una persona normal puede construirlo en 4 o 5 años, nosotros lo hemos construido en meses, es porque hemos decidido seguir simplemente principios financieros bíblicos y hemos visto cómo sí funcionan. O sea, porque aquí yo no les estoy hablando de que, uy, sí tienen que creer, no, yo les estoy hablando de la experiencia de lo que funciona. En realidad esto funciona. Por ejemplo, algo que se me viene a la cabeza es el tema, lo que mi esposo decía, el tema de la ley de atracción también estuvo sustentada en la Biblia hace muchos años, donde la palabra dice, como crees, se te será hecho. Y incluso yo siento que uno tiene que ser muy específico con Dios, porque nos sentamos a principio de año con mi esposo
Sí, dale, puedes contarlo. Sí, toca pedir permiso. Nos sentamos al principio de año con mi esposo y dijimos, bueno, queremos, listo, ya empezamos a soñar, vamos a empezar a soñar con terrenos. Entonces empezamos a mirar terrenos para de ahí poder construir, pues, número uno, pues, tema de co-living, y otra es el tema de nuestra casa, o sea, propia, para más adelante tener hijos, bueno. Entonces le dijimos, pusimos ahí en los 3 meses, pusimos la imagen de 2 terrenos. Buenísimo. No le dijimos a Dios de cuánto metraje, no le dijimos a Dios en dónde. Y sin embargo, como reconocemos que tenemos un Dios que es dueño de todo, Él siempre nos quiere dar lo mejor. Y hoy podemos decir que tenemos ya el negocio hecho de 2 terrenos, pero no acá, sino nos salió en Estados Unidos. ¿Tenemos visa? En lo absoluto no. Pero tenemos 2 terrenos en Estados Unidos porque Dios dijo, quiero un terreno, bueno, si no me dicen en dónde, entonces les voy a dar lo mejor. Ahora, proyectados. Pero nosotros jamás nos imaginamos tener esto y bueno, todo que Dani nos instruya ahí como el tema de real estate allá, porque la realidad es que Dios nos dio eso y bueno, muchas cosas más, pero ¿por qué les contamos esto? Porque hay que ser específicos con Dios. Cuando a ti te dicen, cuando usted manifiesta, usted tiene que decir cuántas casas quiere, qué color quiere. Primero lo dijo Dios, Dios dice, ok, pide y se te os dará. Y el pedir es ser específicos. Y ahí cometimos el error de, ok, lo queremos en Colombia, ok, Dios, nunca me dijeron que en Colombia les voy a dar lo mejor. Solo pedimos terrenos y les voy a dar lo mejor. Entonces, tenemos 2 terrenos que son, como en un condominio allá no sé, toca mirar después con Dani cómo ese tema, que Dani conoce más del tema de real estate. Pero lo tenemos y el Señor ha sido bueno y sabemos que el Señor da lo mejor a sus hijos cuando uno decide creer en Él. Hay algo que me intriga un poco sobre la historia de la camioneta, sobre la historia de estos saltos de fe, en donde cuando es salto de fe o cuando es como una inocencia que incluso puede ser ingenuidad, en donde bueno, es que hay muchos temas a que quiero hablar. Ese es uno, y luego nos volvemos un poco al tema de finanzas, administración financiera, y es cómo sé cuándo es ingenuidad. De pronto ayer que los escuchaba hablábamos un poco de no, pues voy a tener fe, voy a comprar la camioneta. Me acaba de llamar el banco a ofrecerme un crédito de libre inversión. Que obviamente no es el mejor crédito, pero pues es un crédito que está ahí. Y con eso puedo comprar la camioneta de contado, como le pedí a Dios que la quería comprar, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está esa delgada línea en donde tomo las señales como no son y digo, creo que esta es la señal, creo que debo endeudarme, debo poner este carro con el banco, libre inversión, y me compro la camioneta? Y antes de cerrar, para que nos puedan contar de esto, un carro al final termina siendo un gasto y no una inversión. El carro, para poner en contexto a todos, un carro puede destruir el patrimonio de tu familia y el carro puede destruirse en un 30% de su valor. Cuando sale del concesionario baja un 10 o un 15% y en 3 a 5 años puede bajar otro 10 a 15%. Entonces, del valor total que tú pagaste, si pagaste $100,000, destruiste el 30% del patrimonio del vehículo. Ahora, con esto solo estoy dando datos como referentes a lo que es la materia hoy, que al final espiritualmente con lo que ustedes comparten, pues realmente sí es importante eso, pero realmente hay cosas que también lo entiendo, van mucho más allá, ¿no? Entonces, uno, ¿cómo sé cuando no es ingenuidad y no es como falta de pronto, no quisiera llamarlo ignorancia, prefiero llamarlo ingenuidad, en donde veo estas señales y las tomo por donde no son? Y por otro lado, tampoco soy inteligente financieramente, que ya nos volvemos a meter en nuestra conversación de finanzas y la Biblia, que está buenísima. Yo creo que por principio básico, o sea, hay que entender que no estamos llamados a pedir deudas cuando de pasivo se refiere, ¿sí? Es decir, nosotros, por lo menos mi esposo y yo, sí tenemos por ejemplo, el crédito hipotecario de donde estamos viviendo, ¿sí? Es un crédito que, aunque es una deuda y aunque en cierta manera está generando
entre comillas, pasivo porque se paga mensualmente, que ya estamos haciendo abono capital, que bueno, es otro tema. Sí o sí es algo que genera pues ese incremento anual de pues Sí. por ser bien raíz. Y aquí, ay, perdón. Pero voy a llamar. Pero por ejemplo en el tema del carro, mi esposo tiene una definición de prosperidad súper clara y es que Dios te está llamando a vivir de la mejor forma sabiamente. Es decir, tú, si Dios a ti te quiere dar lo mejor, como lo estábamos viendo, Dios te va a dar a ti las herramientas. Entonces, ayer hablábamos en la clase que la gente dice, ay, bueno, vamos a pasar los papeles para el crédito del carro. Y si el crédito sale, gloria a Dios, esa es la señal de Dios. Y la realidad es que no, o sea, pero si Dios dice en su palabra que no se endeuden. Dios en su palabra dice, claro, no se endeuden, específicamente en este tipo de cosas, porque incluso si tú te guías con todos los versículos financieros, van enfocados a tener una liquidez constante o tener un flujo efectivo constante en tu vida. Entonces, ¿cómo Dios se va a contrariar? O sea, si tú, por ejemplo, tienes el puntaje crediticio, estás en una, no sé, si eres empleado, que normalmente a un empleado le dan los créditos mucho más fácil, pues obviamente si tú pasas papeles, pues obviamente te van a dar el crédito. Esa no es la señal de Dios, o sea, es como entender eso y yo considero que no solo en la pedida de crédito, pedir crédito, pedir financiación, sino en hacer negocios. En hacer negocios necesitamos al Espíritu Santo. Incluso hemos conocido personas que siguen a Cristo, que son cristianos, incluso se llaman pastores y son peores personas de quienes ni siquiera creen. Pero ahí hay que tener discernimiento de con quién estar. Perdón, interrumpo, Lina. Quiero andar un poco más en lo que acabas de decir también de uno hacer negocios y también como a quién seguir, porque me cuestiona un poco el, me salió un negocio y el tema de la fe lo veo como es la señal o no es la señal. O pongo otro ejemplo, en este tema de inversiones en países como el nuestro, que es del Sagrado Corazón de Jesús, que pasan unas cosas y salen tantas estafas, pirámides, y muchas veces la gente también lo ve como la señal, Dios me está presentando esto. Entonces ahí, como para agregarle un poquito más de picante a esto, que yo sé que muchas personas están allá, es como cuando no sé, cómo sé realmente si es la fe, si es Dios que me está hablando, que es un tema durísimo porque también mucha gente, como tú lo acabas de decir, lo utiliza a su favor para aprovecharse de personas que, no, que son un poco ingenuas, ¿no? Vamos a una pausa comercial. ¿Sabías que en Suiza el ingreso promedio por persona es de $80,000? En cambio, en Colombia el ingreso promedio es de $6,000 por persona. Y en países como México y Perú es muy parecida la situación. La razón de esto es por el manejo de sus finanzas. Menos del 5% de las personas invierte en mercados financieros y menos del 20% en bienes raíces. Por otro lado, el 60% reporta que están estancados financieramente hablando. Y este espacio es para hablarte de Money Mastery Academy, una academia de finanzas personales e inversiones que ha ayudado a más de 2,000 personas a lo largo de 5 años, en donde te enseñamos en cursos virtuales y presenciales cómo transformar tus finanzas y tus inversiones. Imagina esto. Un amigo me compartió que gracias a uno de nuestros episodios de podcast que duró 1 hora, logró facturar $15,000. Te dejo acá el pantallazo. Imagina que yo me sentara contigo en 1 hora de consultoría a resolver tus problemas financieros y desarrollar un plan para ganar más, mantener tu dinero y protegerte a través de tus inversiones. ¿Cuánto valdría esto para ti? Yo normalmente le cobro a una empresa $1,000 a $2,000, pero en esta ocasión, para sentarme contigo, voy a sacar una oferta especial porque tú estás en el podcast y va a costar $97 para sentarme 1 a 1 contigo. Pero no va a ser lo único que vas a recibir. Vas a recibir una llamada de diagnóstico y vas a recibir una llamada de seguimiento de 30 minutos cada uno con alguien de mi equipo. Si quieres estar ahí, dale clic acá abajo en el enlace, es una oportunidad única, aprovechala, no sé por cuánto tiempo va a estar. Y ahora sigamos con Money Mastery Podcast. Nosotros debemos confiar en Dios y no en el hombre. Eso hay que tenerlo muy claro. Es decir, si el día de mañana tú vas a ver noticias de pastores roban los diezmos, ¿por qué pasa? Pastores violan niños, ¿por qué pasa? Obviamente es mucho más escandaloso que una persona
viola un niño, no, una persona que no tiene un recorrido, a el pastor viola a un niño. Sin embargo, hay una similitud ahí. Ambos son hombres, ambos son de carne. Y a veces muchas personas cuando vemos que ese pastor, ese cristiano hizo algo malo, se derrumba nuestra idea de Dios. Entonces, ya tomando como el tema de tu pregunta, necesitamos tener comunión todos los días con el Espíritu Santo, porque el ¿Qué Espíritu es Santo, comunión con él? una relaciones todos los días, leer la Biblia y ahí el Señor da el discernimiento. Ahí es cuando entra lo inexplicable de Dios, porque a veces queremos que si nos sentamos con una persona, inmediatamente una voz nos diga, ese es el del negocio, porque la realidad es que nos vamos a sentar con personas y nos van a hablar de números y nos van a hablar de porcentajes, pero realmente no conocemos el corazón de la persona. El que sí lo conoce es el Señor. Y entre más estemos conectados y en relación con Dios, más vamos a escuchar más tangible la voz de Dios. Es como, por ejemplo, yo con mi esposo y yo cuando éramos amigos, sí, hablábamos, pero nos hicimos mucho más íntimos cuando hablábamos todos los días. Ya conocía sus expresiones, ya conocía lo que a él le gustaba, lo que a él no le gustaba. Así mismo es con Dios o con Butterfly. ¿Tú te das cuenta? Ella es, ustedes empezaron a conocer, al principio tú conocías lo superficial de ella, lo que ella comentaba, pero a través de los años, a través de los meses, tú te diste cuenta que ella pues simplemente tenía sus maneras de expresarse, sus maneras de que le gustaba, que no. Así mismo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, si tú estás entre más tiempo con Él, Él te va a dar la dirección. Entonces, yo considero que Dios nos ha guiado, o Dios siempre te va a guiar a ti cuando tú le preguntas primero. Porque muchas veces decimos, ay, no, es que me das buenas energías. O, ay, si me caíste bien, entonces listo, hagamos el negocio. Y la realidad es que, espérame, lo consulto un momento con el Señor, oramos a veces, muchas veces la oración es, Señor, si no es que algo suceda, Señor, si no es que el negocio se caiga, Señor, si no es que algo salga, pero que hagas algo, Señor. Y también algo muy importante ahí es que en la Biblia pues hay muchos, pues les voy a mencionar algunos, ya, o sea, ya para entrar ya en más profundidad, porque sí decimos que hay principios financieros, pero les voy a mencionar algunos de los principios financieros. Y es que la Biblia nos da muchos consejos de cómo manejar nuestras finanzas. Entonces decías, bueno, y si a ustedes les sale el negocio con el banco, de sacar el carro, la verdad para nosotros, de acuerdo a cómo nosotros manejamos nuestras finanzas y también de acuerdo a lo que dice la Biblia, el único crédito con el que estamos de acuerdo es para comprar una vivienda o un bien raíz, porque consideramos que es un apalancamiento financiero, es tener un apalancamiento financiero, ¿sí? Y utilizar los bancos pues para poder comprar una propiedad. Pero la verdad, los demás tipos de préstamos consideramos que terminas pagando un alto precio en el tiempo, porque te dejas sin flujo de efectivo. Y hay algo que dice la Biblia. Por ejemplo, aquí dice, ya les digo, mira, entonces, no te comprometas a pagar deudas que no sean tuyas porque si no las pagas te quedarás en la calle. Esto habla de ser codeudor, por ejemplo, esto lo dice Proverbios 22 al 26. O, por ejemplo, también, como nosotros pues compartimos que no estamos de acuerdo también con las deudas, entonces también, por ejemplo, aquí en Proverbios 22, 7 dice, como el rico domina al pobre, así el prestatario es siervo del prestamista. Cuando tú sacas un préstamo a un banco para un carro o para sacar un celular a 48 cuotas, que te estás convirtiendo, pues te están convirtiendo en siervo del banco porque te toca pagarle y obviamente, o sea, ¿qué nos dan los bancos muchas veces? Pues nos dan, listo, tú te obtienes el placer rápido, pero pagas un alto precio en el tiempo porque te dejas sin flujo de efectivo, ¿sí? Entonces la Biblia habla de esto, o sea, no saque prestado, mi hermano, si de verdad quiere poder avanzar, quiere poder invertir, porque también lo que muchas veces sucede es que cuando tenemos préstamos, y sé que en Colombia sucede mucho, es que hay muchas personas que no tienen como la cultura financiera y día a día siguen sacando préstamos, tarjetas, no, o sea, no tienen la cierta capacidad y cada vez se van más colgados sin menos flujo de efectivo. ¿Y qué sucede? Pues obviamente a futuro pueden tener una quiebra financiera o no pueden cumplir con sus obligaciones financieras. Y también, ¿qué pasa? Que como no pueden ahorrar dinero, pues en el futuro no van a poder invertir. Entonces no pueden multiplicar su dinero. Por ejemplo, también otro que dice es planificar o presupuestar. Entonces decías, bueno, ¿cómo sabes que es un negocio o no es un negocio? ¿Sí?
bueno o malo. La Biblia dice planificar o presupuestar. Porque ¿quién de ustedes que quiera levantar una torre no se sienta primero a calcular los costos para ver si tiene todo lo que necesita para terminarla? Lucas 14:18. Es un bien raíz, está hablando de un bien raíz, ¿sí? Exacto. Entonces, aquí, o sea, yo les estoy tirando algunos, les estoy dando algunos datos, pero si ustedes se sientan a leer la Biblia, hay muchos. Y si ustedes se dan cuenta, pues nos habla sobre tomar buenas o malas decisiones a nivel financiero. O sea, nos da muchos hacks financieros, ¿sí? Entonces yo creo que uno claro, uno tiene la fe, pero uno también debe ser consciente de tener un plan de acción. Y sabes que yo creo que estamos sumidos en tanta información de inteligencia financiera y es maravilloso, me encanta. O sea, me encanta porque conocemos mucho, pero a veces estamos enfocados mucho en la inmediatez. ¿Sabes? Como que queremos rápido los rendimientos, entonces entre más rendimientos tengamos mes a mes, pues es mucho mejor, pero entonces no nos importa el riesgo y entonces, listo, entonces nos preguntan mucho, listo, pero si es un crédito para un negocio, si es un crédito para producir más dinero, ¿está bien o está mal? Y la realidad es que si necesitas un capital, pues trabaja por ese capital. ¿Sí me explico? O sea, esto va a ir muy en contra de muchas cosas, pero sí va en contra de la inmediatez, porque a veces la inmediatez y el afán lo único que nos lleva es a, como dice la frase, al cansancio. Y si tú de verdad quieres, por ejemplo, un negocio, trabaja y paga el precio por ese negocio, porque estamos acostumbrados a lo que hablábamos ahorita, el carro rápido, entonces uno está, por lo menos tú vas en Bogotá y todo el tiempo ves vallas publicitarias. Tu carro desde 0% de interés ya en los primeros tantos meses, sin cuota inicial, paga tu carro ya, o una cantidad de tarjetas de crédito porque estamos acostumbrados a la inmediatez. Sin embargo, Dios es un Dios que permanece y Él está buscando que nosotros poseamos, pero también que tengamos a través del tiempo, que tengamos esta seguridad y ese flujo efectivo, y eso lo he tenido súper claro. Y la realidad es que la palabra dice, por tus frutos os conoceréis, los conoceremos. Entonces, la realidad es que un fruto, una manzana, una pera, una papaya, cualquier fruto necesita su tiempo de maduración, su tiempo en que la planta crece. ¿Esta planta qué es? Se llama la planta del dinero. El árbol del dinero, sí. Sí, sí, sí. Por ejemplo, esta planta tuvo que tener primero sus raíces, su proceso de siembra, su proceso hasta que en este momento creo que la cosecha debe ser sus hojitas, que son particulares, son muy bonitas, pero así mismo es en la vida. O sea, siempre, bueno, ¿tú la compraste ya hecha o la hiciste? No, ya. Ya, no, él ya. La inmediatez, básicamente. Pues no acredito, pero sí. Pero entonces es básicamente eso, ¿sí? O sea, podemos tener un negocio, lo que hablábamos nuevamente. A ti se te pueden presentar muchos negocios, pero Dios a ti, cuando tú estás en una comunión constante todos los días con Él, Él te va a dar la dirección. A veces queremos la explicación del cómo, pero Dios muchas veces te dice que a ti no te importa el cómo. A ti te importa es creerme y punto. Yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Eso quiere decir que según la Biblia, una deuda para un negocio está mal. No. Y delgada línea. Es una delgada Línea. Yo considero que es una delgada línea de tener sabiduría. Porque, por ejemplo, si habla de presupuestar y de crear una torre, es decir, que tenemos que tener esos planes, es decir, habla de estudiar, habla de analizar, habla de entender, es decir, habla de estudiar. Yo considero que no soy Dios para decir, si este negocio lo tienes que hacer, toma el crédito. Sin embargo, Dios sí deja claro que en lo posible evitar las deudas. ¿En qué no debería endeudarme y qué podría ser algo que evalúe para no decirle a la gente va en deudas? Pues en pasivos, pues yo no me endeudaría, por ejemplo, por un carro, por un televisor, por un celular, Un al viaje. menos, o por un viaje. Si yo me endeudaría, bueno, si puedo hacer una inversión que sé que esa inversión en cierto tiempo me va a dar unos rendimientos, me endeudaría, o en un bien raíz también me endeudaría porque sé que ese bien raíz pues va a obtener una valorización, inclusive hay bienes raíces que se pueden pagar solos porque pues el arrendatario paga un canon mensual y yo estoy viendo tranquilo y literalmente pues esa deuda se está pagando sola, o sea, no compromete mi flujo de efectivo.
Entonces yo creo que hay una delgada línea, pero yo en mi caso, y yo creo que estamos de acuerdo con mi esposa, no me endeudaría con pasivos, sino más bien con cosas que me permitan, con inversiones que me permitan pues tener cierta rentabilidad o ganancias para poder pagar esas deudas para que ya se paguen solas, como los bienes raíces, por ejemplo. Sí, obviamente teniendo el cuidado, el estudio del caso Total. y dirección, o sea, sentir paz. Yo siento que la mayor señal que tú dices, así como lo dices, que es señal de Dios, es la paz en los negocios. O sea, si tú sientes paz, si tú sientes tranquilidad, si tú sientes que todo avanza, continuar. Si no, o sea, la oración correcta, siento que la oración correcta, y en todo, ¿sabes? En todo en tu vida, en Señor, ese es el trabajo que quiero, Señor, el negocio, Señor, mi relación, Señor, mi vida. Si no, si tienes que parar las cosas, páralas. Si tienen que avanzar, entonces que continúen, que fluyan, que esa es como la oración más sabia que uno puede hacer. Ya. Como dice la Biblia que debería administrar mi dinero, ¿no? Entonces yo leo a Robert Kiyosaki, leo El hombre más rico de Babilonia, que es un librazo también, o leo Los secretos de la mente millonaria y me dan unas fórmulas para administrar mi dinero. Por ejemplo, Los secretos de la mente millonaria es guarde un 10% para inversión, guarde un 10% para educación, guarde un 10% para gastos a largo plazo, guarde otro 10% para dar y guarde otro 10% para juego, para diversión. Te llamo un 50% y el otro 50% dice que lo deberías poner en gastos de necesidades básicas. Listo. Yo te lo voy a poner así. Génesis 41, 34 al 36 dice, y eso que me estás mostrando ahí está en la Biblia. Su majestad debe buscarse un hombre inteligente y sabio y ponerlo al frente de la tierra de Egipto. Debe también poner gobernadores al frente del país y tomar la quinta parte de lo que produzca la tierra de Egipto durante 7 años de abundancia. Ese es el modelo financiero de José y nosotros también estamos de acuerdo y es como una de nuestras metas, que es tomar el 50% para ahorro e inversiones y el 50% para nuestros gastos. Y es lo que tú estabas diciendo. Si te das cuenta, tú lo leíste en un libro, pero está en la Biblia. ¿No te parece loco? Está increíble, claro. Entonces, ese es el modelo financiero de José, porque en Egipto, en aquel tiempo, hubo pues una época de abundancia y otra época de escasez, pero Dios le dio ese modelo financiero a José para que cuando todo el mundo hubo una escasez y Egipto se convirtió literalmente en una potencia a nivel mundial, porque inclusive pues si uno se pone a leer la Biblia en ese tiempo, muchas de las otras naciones llegaban a Egipto para poder buscar recursos, para poder buscar provisiones, porque no las tenían. ¿Pero por qué? Porque durante 7 años José, que estuvo al frente de ese reino, estuvo tomando el 50% para guardarlo, para ahorrarlo, y el otro 50% lo gastó al reino. Entonces, eso es algo increíble. Básicamente, hace más de 2000 años ya se hablaba de libertad financiera, de poderse acostar durante años y vivir tranquilamente. Entonces, ese es el modelo. Hay muchos, en realidad hay varios modelos que podemos ver en la Biblia, como que la Biblia nos puede dar varias opciones. Sin embargo, ese es el que mi esposo y yo le apuntamos, a que todo ingreso que llegue, el 50%, todo se vaya para ahorro o para inversión. ¿Qué le dices a las personas que dicen, no puedo vivir con el 100? De hecho, vivo con el 150 de lo que no llego. ¿Cómo podría vivir con el 50? Uy, yo creo que hay algo que está mucho en la cultura y es que a usted le dicen, si usted no puede, y yo lo que voy a decir, a muchos les puede parecer una locura, pero yo lo vivo en mi vida, es que a usted le dicen, si usted no puede cubrir sus gastos, pues ahorre en esto, trate de reducir esto y esto. Pero para mí esa no es la solución, para mí es generar más fuentes de ingresos, porque la Biblia lo dice, genera de 7 a 8 fuentes de ingresos. O sea que si yo estoy viviendo pues una vida de escasez, si no me alcanza el dinero, pues yo que tengo que generar ideas para poder generar dinero, para generar más ingresos y vivir tranquilo y vivir la vida que yo deseo vivir. Eso es. Hay algo que me encanta de esto y es que según la Biblia que estamos compartiendo, es una Biblia que te invita a ser más abundante, que te invita a ser más próspero, que te invita sobre finanzas personales, inversiones. En Money Mastery Podcast tenemos más de 170, 180 episodios ya donde hablamos de finanzas, inversiones y negocios.
Y hay muchas cosas incluso que quisiera hablar de ustedes, no solamente de finanzas, sino de temas de espiritualidad relacionados para manifestar cosas en tu vida, para estar más en paz, que al final creo que cuando tú estás en paz se pueden dar muchísimo mejores cosas, que sin duda alguna tengo que invitarlos para tener una segunda parte, pero no para hablar de finanzas, sino para hablar un poco más de la Biblia, de Dios, de sus aprendizajes y de cómo están viviendo esto. Y dentro de algo que yo le recomiendo a la gente es, escúchese 100 podcasts en 100 días, todo el tiempo va a aprender de finanzas, de inversiones, de negocios. Y quería preguntarles cómo son sus hábitos de aprendizaje, qué les gusta aprender. También veo que tiene una dinámica de pareja muy bacana, entonces, cómo administran el dinero en el hogar, por ejemplo. Uy, Uy. aquí tenemos nuestra dinámica bien interesante. ¿Quieres compartirla, Guapa? Claro, mi amor. Em, Listo, nosotros entendimos de que cuando entramos en el matrimonio, nosotros tenemos una sola bolsa, ¿sí? Independientemente de lo que gane cada uno. Bueno, nosotros tenemos la posibilidad de que tenemos nuestra agencia, entonces ya de por sí ya es una sola bolsa, pero tenemos muchas parejas que son como nuestros estudiantes que nos preguntan exactamente lo mismo y la realidad es que el modelo financiero más viable incluso es bíblico, pero también para aplicar en la vida es unificar todo en una bolsa, o sea, todo en una bolsa, todo, lo que tú ganes, lo que yo gano, es de los dos. No que si tú ganas más, entonces yo tengo un porcentaje más, no. Todo es de los dos, porque esto lo que hace es traer, primero, o sea, provisión sobrenatural, porque ese es el modelo de Dios, número uno, y número dos, de que si en dado caso, por ejemplo, en una pareja, donde la mujer gana más y él gana menos, siempre van a tener una constante de, es que no importa si hay un desnivel, estamos tú y yo, y ahí se entender, somos el uno para el otro, somos un solo cuerpo. Que hoy en día en el mundo que vemos, no, pues el hombre gana más, entonces él paga más, o la mujer gana más, entonces paga más, no, es que son un solo cuerpo. Y mi amor, qué más quieres decir? No, pues nada, la Biblia dice que un reino dividido no prospera, pero cuando un reino está unido, pues prosperará. Y creo que nosotros aplicamos eso. O sea, nosotros tenemos todo en una bolsa, tenemos porcentajes para inversión, porcentajes para dar, porque también creemos en un principio es que el dinero se hizo para bendecir a otros. Entonces nosotros también tenemos de todo lo que nos llega de nuestros negocios, también tenemos un porcentaje destinado a poder ayudar a otros. En cualquier cosa, si una persona está en necesidad, si vemos a alguien, nosotros sacamos de ese porcentaje que tenemos y ayudamos a otros. Entonces, yo creo que, o sea, esto de las finanzas, pues como nosotros manejamos nuestras finanzas, es por porcentajes, como les decía, nuestro objetivo es tener 50% gastos, 50% ahorro para diversificarlo e invertirlo, pero algo muy importante que hemos entendido es que el dinero es como un arroyo. Entonces, cuando hablamos que el dinero es un arroyo, el dinero debe dejar fluir y el dinero es para dar a otros, para poder bendecir a otros. Cuando tú tienes dinero, estás bendiciendo al señor de la tienda, al taxista, estás brindando trabajo también. Si alguien no tiene, pues tú le das. Porque hay muchas personas, o sea, yo hablo de unas finanzas, las finanzas con Dios son de manos abiertas. O sea, te llega el dinero como es un arroyo, que es un arroyo, el agua fluye, ¿no? Así también es el dinero. Entonces, con Dios el dinero funciona de esta manera. Como es un arroyo, también el dinero fluye y como fluye, pues yo doy a otros, bendigo a otros y no es un estanque, porque en un estanque, pues el dinero se pudre cuando trato de retener. Y eso también habla de la parábola de los talentos, porque al que tenía uno, se le fue quitado. El que tenía dos, pues lo pudo multiplicar. Cuatro lo multiplicó, cinco lo multiplicó. Entonces, entre más talentos tienes, entre más dinero tienes, puedes multiplicarlo más, puedes bendecir más personas. Y creo que el dinero es una herramienta muy importante en la vida. Y si tú crees en Dios y no crees en Dios, pues el dinero es una herramienta. Y creo que para mí el dinero es una manera de poder bendecir a otras personas. Para eso está hecho el dinero, para poder bendecir a otras personas, para poder impactar a otras personas y también para vivir el estilo de vida que tú deseas. Hay, hay algo muy, muy lindo que a mí me encanta, que quiero compartir contigo y es algo, estuvimos hace muy poco en una reunión con empresarios de Colombia y también vinieron empresarios de Chile y todos tenían temor de Dios, o sea, todos eran cristianos y todos tienen sus negocios
pero entonces nos compartieron una definición de prosperidad. Y a mí me encanta esta definición de prosperidad y lo creemos con mi esposa que es así. También se las vamos a compartir. Prosperidad es tener lo suficiente para agradar a Dios y disfrutar el estilo de vida que yo deseo. Les vuelvo a decir, es tener lo suficiente para agradar a Dios y disfrutar el estilo de vida que yo deseo. ¿Qué quiere decir? Que Dios quiere, claro, Dios quiere que tú vivas bien, Dios quiere que tú vivas a gusto, que tú tengas tus metas, tus sueños, pero también el dinero también es un método, o sea, es un medio para, obviamente, agradar a Dios. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que si hablamos aquí de que, claro, Dios está presente en nuestras finanzas, también debemos tener fe. O sea, fe para lograrlo. Porque ¿por qué comenzamos hablando este podcast de fe? Porque la fe es un medio también para agradar a Dios. Y también la fe tiene que estar implícita en nuestras finanzas, en nuestros sueños, en nuestras metas, porque hay muchas personas que se quedan como en un círculo vicioso o literalmente hacen la carrera de la rata porque les da miedo avanzar o les da miedo hacer esos pasos de fe y se quedan 20, 30 años en un mismo trabajo o en un mismo modelo financiero que ven que no les funciona, están apretados, están colgados del cuello, pero continúan allí y eso sucede porque no hay fe en sus vidas, porque no deciden creer en sus sueños. Entonces la fe es algo muy importante también. Bueno, esto está brutal, o sea, me surgen 800 preguntas, pero una persona puede perder su vuelo dependiendo de nuestra conversación. Un último mensaje que quisieran enviarle a la gente sobre las finanzas y la Biblia y luego cómo los encuentran en redes sociales. Ay, no, yo la verdad les puedo decir, de verdad, permitan que el Señor esté en todas las áreas de su vida, incluyendo la financiera, porque la realidad es que estamos acostumbrados a separar a Dios de lo financiero, de los negocios, de incluso el amor, pero que el Señor sea tomando el control es la mejor opción. ¿Cómo hacerlo o cómo hacer el paso a paso? Muy sencillo. Estábamos hablando de la Biblia. Tome la Biblia, descargue la aplicación de la Biblia y leas un capítulo diario. Se lo prometo que el Señor va a ir transformando su vida, su pensamiento. Hay algo sobrenatural y es que cuando las personas leen la Biblia hay una estadística muy clara que dice que cuando una persona si a la semana lee tres veces a la semana la Biblia, no tiene cambios radicales. Pero cuando una persona lee más de 4 veces la Biblia a la semana, su porcentaje de felicidad aumenta, la ansiedad disminuye, la depresión disminuye, una cantidad de cosas que, eso está en un estudio que se hizo, y ahí vemos tangiblemente el poder de la Biblia. Entonces, invite al Espíritu Santo, invítelo a sus negocios, invítelo a sus finanzas, a su presupuesto. ¿Qué le da miedo hacer el presupuesto? ¿Qué le da miedo tomar el Excel? Incluso yo de profesión soy contadora pública y por mucho tiempo hice presupuestos de empresas y jamás tuve mi presupuesto personal. Porque en la sociedad nos enseñan a presupuestar lo de los demás y no a hacernos cargo de lo nuestro. Entonces, si a ti te da miedo tener ese presupuesto, siéntate, Espíritu Santo, ayúdame, dame la sabiduría y fluirá. Bueno, ¿yo qué les diría? Léanse Proverbios. Proverbios es un libro que Salomón escribió literalmente probando cosas y mirando qué funcionaba y qué no funcionaba. O sea, literalmente Proverbios tiene aprendizajes de un hombre y de cientos de hombres que él tenía allí en su reino, de lo que funcionaba a nivel financiero, de lo que no funcionaba, inclusive en las decisiones personales. Entonces, Proverbios es un libro que si usted quiere iniciar a leer la Biblia y si a usted le gustan las finanzas y también quiere tomar buenas decisiones en su vida, yo le diría que se leyera Proverbios, que es como una ruta hacia el éxito. Yo creo que Proverbios es una ruta hacia el éxito y nada, aprenda a creer en sus sueños. No se quede ahí trancado porque no tiene fe, sino que así no tenga dinero en este momento, pues haga un plan de acción, tome ideas, lo que les decía al principio, las ideas son el dinero del cielo, así que tome ideas, haga cosas y va a ver cómo su vida va a comenzar a cambiar y va a comenzar a tener resultados, porque muchas veces también es simplemente accionar, dar pasos de fe. Definitivamente tenemos que hacer parte de dos. Tengo muchas preguntas más que hacerles. El tiempo se nos fue. No puedo creer que ya vaya casi un poquito más de una hora desde que empezamos a hablar. Te me dijeron el tiempo, yo acabo de comenzar. ¿Cómo los encuentran en redes sociales? A mí me encuentran como Giralina Raya al Piso.
y a mí como @valientes con doble E al final. Valientes con doble E al final. Lo que más me encanta de ellos es que no solamente comparten lo que predican, sino que cuando tú vas a ver lo que están en sus redes sociales, sientes genuinidad, sientes transparencia, sientes mucho cariño y amor y te enseñan muchísimas de estas cosas, no solamente de finanzas para la Biblia, te enseñan cómo ellos están logrando construir una vida muchísimo más espiritual, muchísimo más en paz. Hoy los puedo considerar como amigos y me agrada saber que este podcast sirvió para que también los conocieran. Van por favor a seguirlos, a conectar con ellos, no importa cuál sea tu creencia, sin duda alguna vas a conectar con ellos porque al final su creencia más grande es que todo lo hacen desde el amor, con una filosofía que está escrita hace muchos años y sin duda alguna puedes aprender algo más. Este fue un episodio más de Money Mastery Podcast. Ayúdanos a ayudar a alguien compartiéndole este podcast, tal vez le puede cambiar la vida. Y si no te has suscrito al canal, suscríbete, activa la campanita de notificaciones, ponle 5 estrellas en Spotify, Apple Podcast y todas estas cosas. Este fue un episodio más de Money Mastery Podcast y nos vemos en uno nuevo. Chao, chao. Un abrazo enorme. Comprométete a escuchar 1 o 2 podcasts de estos diarios y te prometo que tu libertad financiera va a estar a la vuelta de la esquina. Si no la tienes y si ya la tienes, vas a crecer a otro nivel financiero con ayuda de este podcast. Gracias por permitirme inspirarte. Te espero en un nuevo episodio de Money Mastery Podcast.